Muy buenos días a todos. Estamos empezando la tercera jornada de nuestro cuarto seminario de comunicación científica digital. Hoy vamos a estar con dos expertas que manejan demasiado bien el tema. Vamos a estar en primer lugar con la señora Mercedes Barrocanal Menchi. Hoy va a hablarnos de la cobertura sobre la COVID-19 en la televisión paraguaya, su experiencia de primera mano de cómo fueron estos meses muy duros pero también muy desafiantes, ¿verdad? En lo que se refiere a la comunicación. Estamos hablando de uno de los principales medios de comunicación que tiene el Paraguay, tanto en Telefuturo como Radio Monumental y también el canal NPI, que tuvieron una cobertura, digámosle, muy grande, porque son medios muy grandes durante el 2020 y el 2021. Y más tarde va a estar también con nosotros Judith Galeano, la directora de Comunicación y Divulgación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, no hace falta, pero Menchi es una de las principales periodistas y presentadoras que tiene Paraguay. En los años 90 fue muy popular por su trabajo de periodismo de investigación, el programa El Ojo, que destapó muchos problemas que tenía nuestro país en diferentes ámbitos y se convirtió en un símbolo dentro del periodismo de investigación en el Paraguay, en la historia dentro del periodismo del Paraguay. En los siguientes años también se dedicó a la música, a la conducción, trascendió fronteras y fue a la Argentina también a conducir programas de televisión. Y en los últimos años está en el canal Telefuturo y también en Radio Monumental haciendo presentación y periodismo. Entonces hoy está con nosotros la señora Menchi Barrio Canal. Adelante Menchi, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, los alumnos son tuyos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todos y a todas. Un gusto estar este sábado con todos ustedes, siendo parte de este seminario tan importante que ya lleva 4 años. En realidad no me considero una experta precisamente. Judith, me quedo muy chiquita, pero sí tengo una experiencia larga de estar en los medios. Y cuando hace unos días me preguntaban cuál ha sido el momento más difícil en la televisión para, digamos, llevar esa información a la gente. Y yo intenté, a ver, ubicar esos momentos más complicados, y hay varios, definitivamente, hay varios, pero en la historia más reciente de nuestro país, definitivamente, hacer la cobertura de la COVID-19 ha sido un desafío enorme, porque a todos nos tomó absolutamente desprevenidos, sin información certera que pudiéramos compartir y sobre todo teniendo también lamentablemente esta otra pandemia de las fake news dando vueltas por todos lados, lo que hacía que nuestro trabajo se complicara bastante, ¿verdad? Entonces, incluso tratando de recurrir a las voces oficiales, que nos parecía que era importante porque, bueno, las autoridades tenían sí o sí una información que llegaba de manera más directa. Siempre estaba también, vivimos en la cultura de la sospecha y obviamente esa misma información también tenía que ser de alguna forma chequeada. Entonces, volviendo un poquito a lo que fue ese primer momento cuando empiezan a hablar en Wuhan de este nuevo virus y nos parecía todo muy lejano, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Dime. decíamos, estaba eso muy lejano, no solamente geográficamente, sino también culturalmente. Nos parecía que eso era muy difícil que llegara a este continente. Esa era la primera reacción que teníamos en los medios y en las propias autoridades. Y fíjense, y justamente trajimos a colación esta imagen del doctor Guillermo Sequera. No vamos a darle play a esto, no es escucharlo a él, sino quiero que se fijen en el zócalo que teníamos en ese momento. La gripe es más letal que el coronavirus. De alguna manera, las primeras informaciones que nos hacían llegar nuestras autoridades e incluso también representantes de sociedades científicas, era como que esto, y bueno, probablemente no iba a tener el impacto que estaba teniendo en otras latitudes. Nos parecía, reitero, todo eso muy lejano e incluso se argumentaba, y ustedes seguramente recordarán, que se decía, no, pero acá hace mucho calor, entonces el virus seguramente acá no va a tener repercusión, no va a ser el lugar ideal para que pueda reproducirse. Entonces, ¿cómo estábamos cuando llegó a Paraguay la COVID-19? No teníamos ningún tipo de experiencia, haciendo una síntesis, nos sentíamos lejos, lo que les decía de la situación que veíamos en medios internacionales, y la incertidumbre como el común denominador, ¿verdad? Realmente teníamos que ser muy cautelosos,
muy prudentes a la hora de empezar a informar, tratando de no tener de ninguna manera un discurso alarmista, pero siempre intentando, por supuesto, llevar la información más veraz que podíamos encontrar en los medios, aferrándonos a publicaciones científicas, a revistas científicas con prestigio internacional. Y entonces esas eran mayormente las fuentes de donde obteníamos la información para tener la certeza de lo que estábamos comunicando. Entonces, lo que les decía, lo primero era, fíjense cuando aparece también la cuarentena, que al comienzo era cuarentena total hasta el 12 de abril. Ustedes recordarán que el primer caso de coronavirus en Paraguay se detecta el 7 de marzo. Yo incluso recuerdo que el 8 de marzo las mujeres marchamos como todos los años, fuimos a la marcha, compartimos ronda de tereré, eso fue un día después de que se detectara el primer caso, para que ustedes entiendan, y ahí estábamos muchas mujeres periodistas muy conscientes y responsables, pero todavía eso era como poco asequible, no lográbamos entender la importancia de lo que estaba pasando, la dimensión de lo que estaba pasando, y obviamente unos días después de esa marcha, creo que esperamos todas 15 días para empezar a tener cierto alivio de que no había pasado nada. Obviamente en ese momento el virus todavía no circulaba de la manera en que llegó a circular, pero obviamente ya se estaban empezando a dar los primeros casos. Pero lo importante era, como les decía, para nosotros, y esto se decidía también a nivel de la gerencia de prensa del canal, y era una información que la compartíamos entre todos, no tener un discurso alarmista, pero sí, por supuesto, informar con precisión sobre la gravedad de la enfermedad y sus complicaciones. Después ya empezó a cambiar el tono, ¿verdad? De ese titular, la gripe es más contagiosa que el coronavirus, pasamos a empezar a compartir con la gente los cuadros graves que se podían dar, en qué casos se daban los cuadros graves, se habló mucho de las comorbilidades, obviamente en un primer momento era mayoritariamente los casos se daban en el grupo de las personas de 60 años y más, y entonces habían como recomendaciones específicas y concretas para este segmento de la población. Ahí se hacía mucho más énfasis, porque ustedes también recordarán que al comienzo la información era básicamente dirigida a este grupo etario más que a una población en general, porque se pensaba que solamente a la gente que tenía ciertas comorbilidades y que tenía más de 60 años le podía afectar la enfermedad. Después también lo otro que fue muy importante era dar a conocer todas las caras de los protagonistas, ¿verdad? Ámbitos que respondían a intereses distintos, pero de igual importancia dentro del contexto, salud, restricciones sanitarias y también, por supuesto, el impacto social y económico de las restricciones. Y ahí empieza también un momento bastante difícil en la cobertura de la COVID-19, porque por un lado éramos enfáticos, éramos claros y determinantes en que teníamos que ser partes de este encierro, más allá de lo que significaba, digamos, estar encerrados. Y se daba esa dicotomía entre cuidar la salud y las consecuencias económicas de ese encierro, ¿verdad? Entonces, ahí hubo también un momento muy difícil porque no podíamos, por supuesto, dejar de prestarle toda la importancia y la atención a lo que significaban las medidas protocolares sanitarias para evitar los contagios, para de alguna manera ir entrenándonos a lo que se venía más tarde, para darle tiempo a ese sistema de salud tan decadente, tan pobre, tan miserable, de que pudiera de alguna manera armarse para poder soportar los peores momentos de la enfermedad. Ese era un poco el discurso que había y en un principio, de alguna manera también creo que desde los medios fuimos, digamos, partidarios de ese encierro porque entendíamos que era una manera de lograr que disminuyera el riesgo. Y sobre todo porque hubo, y yo quiero destacar aquí, tanto la actuación del doctor Guillermo Sequera, la actuación de la doctora Adriana Amarilla, también, bueno, otros referentes, pero sobre todo estas caras jóvenes de médicos preparados en el extranjero que habían regresado al país para, digamos, enfrentar con toda la experiencia que podían traer del extranjero este momento tan difícil. Y sobre todo creo que estas participaciones fueron las que nos sirvieron a nosotros en particular, y esto es muy personal también, para poder de alguna manera tener un discurso que fuera creíble,
y que finalmente, no porque fuera creíble simplemente, sino porque la gente lo entendiera a cabalidad y a partir de ahí empezara a tomar esas medidas. Creo que esos referentes fueron muy importantes para entender que la gente que nos estaba hablando sabía de lo que estaba hablando y además con buenos currículos, digamos, gente que venía limpia, que no tenía historias de corrupción encima. Entonces, era más fácil a través de estos interlocutores hacer llegar ese mensaje tan, pero tan importante. No podemos hablar de lo mismo de otros referentes que si bien al comienzo el propio ministro Mazzoleni, que al comienzo era el capitán, pero que después cuando empiezan a surgir las primeras situaciones de corrupción, obviamente eso empieza como a deteriorarse. Yo quería también, y podemos pasar ya a la siguiente imagen, el modo COVID-19 de vivir, el uso de tapabocas en estudios se volvió obligatorio. La verdad que de todas las imágenes que teníamos no encontré ninguna, pero estuvimos muchos meses con el barbijo puesto haciendo los noticieros y obviamente durante todo el día, pero no nos sacábamos siquiera en el momento del estudio. Algo que fue muy particular de Paraguay, tenemos que decir, porque yo chequeaba lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, en los noticieros, tanto de la región como de Europa o Estados Unidos, y en algunos países nunca llegaron a ponerse un tapabocas en cámara. O sea, hubo países que directamente, y aún en los peores momentos de la pandemia, no llegaron a usar porque priorizaron obviamente lo que era la comunicación. Yo creo que durante todo ese tiempo en que estuvimos con el barbijo puesto, la comunicación también tenía sus dificultades, porque uno no solo comunica obviamente con la voz, lo hace con todo el rostro y el rostro expresa muchas cosas. En un ratito voy a compartir también un video con lo que yo decía en algún momento con mucho énfasis. Entonces, el uso del tapabocas que se volvió obligatorio en los estudios, la insistencia con el cumplimiento de las medidas sanitarias y dando el ejemplo y la implementación del teletrabajo, que también fue muy importante. Los compañeros, enseguida el canal asumió el tema de las cuadrillas y entonces los compañeros se turnaban y hacían trabajo desde las casas. Y esto también nos trajo cierto alivio porque inmediatamente tengo que decir que la empresa se adscribió a a todas estas recomendaciones desde el Ministerio de Salud, se instalaron los lavatorios, los tapabocas gratuitos, la cantidad que uno necesitaba, el tema de las cuadrillas, trabajar en cuadrillas, en medio de las dificultades que implica trabajar en cuadrillas, porque, bueno, hay segmentos que están muy identificados con determinados periodistas. Pero bueno, me parece que esto era importante compartir con ustedes lo que hicimos, digamos, dentro del canal para poder transmitir, si haz lo que yo hago y no lo que yo, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, la cosa obviamente no funciona y se cae. ¿Cómo informamos sobre la pandemia? Aquí hubo como desafíos en cuatro etapas distintas. La cuarentena total, la primera etapa, con los hábitos de cuidado repetitivos, éramos así muy insistentes con esto, pero piensen en una cosa nada más. Tuvimos que enseñarle a la gente a cómo lavarse las manos. O sea, partamos de algo tan básico como el lavado de manos, que ahora entendimos la importancia de tener las manos limpias en todos los ámbitos, ojalá se entendiera. Y obviamente con esto conseguimos que disminuyeran incluso enfermedades estacionales, que en otros años las habíamos tenido por montones, pero que gracias a ese lavado de manos desaparecieron, ¿verdad? Entonces, fueron cosas muy básicas que tuvimos que transmitir en televisión y mostrar exactamente el lavado de los dedos, de las uñas, eran el paso a paso. Pero por supuesto, en esa primera etapa también estábamos absolutamente desconcertados de lo que significaba vivir encerrados sin habernos preparado y sin herramientas básicas. Se descubrió ahí la debilidad, obviamente, del Estado paraguayo y también ahí, sobre todo ahí, el combate a las fake news. Aquí hubo temas realmente muy densos, porque de pronto lo que descubrimos todos los paraguayos, muchos de nosotros ya muy conscientes de esto, pero lamentablemente muchas clases dirigenciales no, de esa orfandad que el Estado paraguayo había generado a lo largo de décadas, ¿verdad? Entonces, era al mismo tiempo de contarle a la gente lo que estaba pasando, de hablar de las medidas sanitarias, de hacerlas reiterativas. Teníamos también que ocuparnos, obviamente, de desmenuzar esto que nos estaba pasando, porque si bien en otros países también se daba el encierro, ese encierro no era tan doloroso, ese encierro no era tan privativo de tantas cosas. Ese encierro era
de alguna manera mucho más sostenible, porque hay países en donde la gente simplemente recibía un cheque en su casa para poder comprar los alimentos o se iba hasta un centro de distribución de alimentos donde les daban absolutamente todo lo que necesitaban para poder soportar esos largos días de encierro. Entonces, nosotros vivimos toda esta pandemia descubriendo la infinita pobreza de muchos sectores de la sociedad que estaban absolutamente desprotegidos y realmente huérfanos de las cuestiones más básicas. Pero también eso nos hizo ver ese lado solidario tan maravilloso del paraguayo con las ollas populares que fueron las que definitivamente evitaron una explosión social en nuestro país. Después, la segunda etapa, tenemos que hablar de esos primeros hechos de corrupción, ¿verdad? La confianza que se va deteriorando. Acuérdense del capitán Mazzoleni, aquel hombre que se tatuó la cara de Mazzoleni en la pierna y que después lo convirtió en alguna otra cosa. Bueno, eso se va rompiendo, se va resquebrajando, se va deteriorando. Y obviamente nuestro deber fue denunciar los hechos de corrupción e insistir al mismo tiempo con las medidas sanitarias. Esto que les decía, ¿verdad? Era como que, porque por un lado, y ahí recuerdo perfectamente, que había gente que sostenía un discurso que era absurdo, porque decía, nos encerraron para robarnos y ahora quieren que nos cuidemos. O sea, no tenía absolutamente nada que ver. Nos teníamos que cuidar independientemente de la corrupción en la que estábamos lamentablemente metidos por culpa de autoridades delincuentes. Pero no podíamos dejar de cuidarnos porque el dejar de cuidarnos era morir nosotros. Y entonces había que hacerle llegar claramente ese mensaje. Y a veces son líneas muy delgadas, porque cuando vos le decías a la gente, no, tenés que cuidarte, por favor, seguí cuidándote, y seguimos paralelamente denunciando al gobierno del Estado, vos sos cómplice de la corrupción, ¿no? Y se confundían las cosas. Entonces, esa fue una de las etapas más difíciles. Tuvimos que ir en contra de ese discurso que apelaba a no te cuides porque el gobierno te está robando, cuando que no tenía absolutamente nada que ver. La corrupción tenía que ser denunciada y al mismo tiempo no podíamos descuidar un solo segundo nuestros cuidados para evitar la enfermedad. La tercera etapa, la nueva normalidad del modo COVID. Telefuturo fue el primer medio en implementar el trabajo en cuadrillas, como ya les decía, y exigir tapabocas absolutamente a todos, frente y detrás de las cámaras. El uso y desinfección también de los puestos de trabajo en los cambios de turno, y esto lo decíamos al aire porque también pensábamos que era importante que la gente supiera que, bueno, terminábamos nosotros un programa y entraba automáticamente un equipo de limpieza a desinfectar todo, y eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. Es algo que esperemos que continúe independientemente del COVID, ¿verdad? Y las restricciones que se van liberando cada vez más. Ahí empezamos como a tratar de vivir con el virus sin tener todavía las vacunas. Acuérdense que las vacunas llegan bastante después, y entonces todavía con todos los temores a cuestas, pero seguir insistiendo en el uso de los tapabocas, en todos los protocolos sanitarios para poder, evidentemente, sostenernos en medio de esa absoluta incertidumbre que teníamos al no saber cuándo íbamos a estar inmunizados en nuestro país. La otra etapa, digamos, de cómo informamos sobre la pandemia, esto que tiene que ver y le titulamos reinventarnos en la precariedad, o sea, brindar información chequeada y oficial que no genere pánico en una sociedad realmente que está angustiada por la situación, apremiada por la situación, sobre todo económica, que les tocaba vivir, seguir informando desde la ciencia sin separarse un ápice de ella. Y ahí es donde también hemos obviamente muchos inconvenientes porque, claro, ahí están lamentablemente los sectores los negacionistas, aquellos que están en contra de la ciencia, que están a favor de la oscuridad y que tienen su fuerza porque lamentablemente se organizan para eso. Y entonces, lamentablemente en esta sociedad que es más, digamos, partidaria del pensamiento mágico que de la racionalidad, estos mensajes que son así llenos de misterio y la cosa oculta y la cosa conspiraticia, entonces tienen más entrada, tienen una llegada mucho más fácil. Y la verdad, como yo siempre digo, como dice la canción de Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio, es más simple, se presenta de manera más simple en el sentido que no da tanta vuelta, no tiene tanto misterio, es más clara, es más transparente, está en permanente chequeo. Y entonces, claro, esa sociedad de pensamiento mágico, todo lo misterioso cala profundo y hace que sea mucho más difícil
pelear contra todas esas historias, ¿verdad? Y entonces la gente, lamentablemente, hubo gente que sostenía cuestiones que eran absolutamente absurdas. Uno revisaba básicamente la fuente, no existía fuente, como dice una de mis hijas. ¿Cuál es tu fuente? Fuente de Chipaguazú, porque lo único que podés encontrar ahí, y nada certero, nada que pueda siquiera merecer la atención de uno. Entonces, para nosotros también fue muy importante, digamos, no dar cabida a los disparateros, o sea, no dar cabida al pseudocientífico, no dar cabida a aquellos que venían a intentar confundir a la gente, y en ese sentido yo soy muy terminante, y ahí no creo que sea ese ser plural y escuchar a todos, ¿no? Al disparatero uno no puede escucharle, sobre todo en momentos de pandemia. O sea, la pandemia nos situó en un lugar muy, pero muy delicado. Yo lo leo siempre a un filósofo colombiano que se llama Bernardo Toro, y él habla justamente, y tuvimos una charla con él en medio de la pandemia, una charla que la pudimos emitir a través de NPI, y él justamente ahí hablaba de ese nuevo paradigma, el paradigma del cuidado, y habla de que no es el planeta el que corre peligro, el peligro lo corremos los seres humanos, somos nosotros los que vamos a desaparecer probablemente, ¿verdad? Entonces, obviamente, en una situación tan particular, tan especial de pandemia, teníamos que tener también conductas acordes a la situación que estábamos viviendo. O sea, no era una situación normal. Yo no recuerdo, porque de hecho la última vez que tuvimos una pandemia, que fue allá por el 1918-19 con la gripe española, obviamente no teníamos la conectividad que tenemos hoy, ni la posibilidad de movilizarnos como tenemos hoy. Entonces, igual la enfermedad llegó al Paraguay. Tengo un bisabuelo que murió por la gripe española. Entonces, evidentemente, había que conducirse, digamos, de una manera muy delicada, porque sin ser autoritarios, ni mucho menos, y defendiendo las libertades, entender que hay definitivamente libertades que están restringidas en un momento de pandemia, porque, y en este momento, y vamos a hablar seguramente un poquito más adelante de eso, cuando estamos viendo que debido a los no vacunados estamos de vuelta en peligro todos, ahí es donde nos planteamos y decimos, momento, tu libertad de no vacunarte también está de alguna manera violentando mi libertad de poder tener una vida más o menos normal, porque tu renuencia a la vacuna lleva a la posibilidad de la aparición de nuevas variantes que nos ponen de vuelta a todos en peligro. Pero bueno, vamos a ir un poquitito más con esta presentación que hicimos para ustedes. Y esto que yo decía en un momento dado tiene que ver con este discurso que ya me estaba adelantando y quiero compartirlo con ustedes. Responsables de estas décadas de desidia que se nos cayeron de golpe y de sopetón encima de todos los paraguayos y paraguayas. Y me refiero a que tuvieron la excelente oportunidad de cortar los privilegios en esos salarios que a veces se constituyen en cuestiones hasta pornográficas por los desmedidos aumentos que han tenido muchos de los funcionarios públicos. No puedo meter a todos en la misma bolsa porque sabemos que dentro del propio Estado también hay una situación de inequidad. Pero hay salarios, señoras y señores, que no pueden continuar de la misma manera, habiendo en este momento paraguayos y paraguayas que no tienen un plato de comida que llevar a la mesa. Entonces, era el momento ideal para hacer ustedes una autocrítica y ustedes forzar esos cortes de una buena vez. Hubo un grupo de parlamentarios que de hecho hoy planteó este proyecto, pero ahí no estaban los que evidentemente se oponen a que pierdan privilegios que no pueden continuar en este país. Definitivamente, después del coronavirus, en algún momento, cuando esta tormenta pase, y ojalá no tengamos que contar tantos muertos en nuestro país, hagamos entre todos un nuevo pacto social y cambiemos la raíz presupuestaria de este país. Tiene que haber un nuevo presupuesto en el Paraguay que no puede continuar de la misma manera. Nos vamos a tener. Así es, recorte de privilegios. Bueno, esto era lo que decíamos, ¿verdad? A propósito de un momento dado en donde, fíjense, nos habíamos endeudado por 1.600 millones de dólares y los funcionarios públicos
nunca quiero meter a todos en la misma bolsa, pero digamos, en ese sentido, ese privilegio continuó para todos ellos. Ellos nunca tuvieron que resignar absolutamente un solo guaraní de sus salarios. Nunca se les tocó ninguno de los derechos que tienen y se hablaba de no recortar ciertos privilegios en los sectores de los funcionarios, digamos, que tienen los mejores ingresos y lo que veíamos era una mezquindad espantosa en un ámbito en donde tenían absolutamente todo asegurado, mientras había cientos de miles de paraguayos que no sabían, como yo decía, en ese momento no sabían si iban a tener un plato de comida que llevar a la mesa, ¿verdad? Entonces, era un poco, ese era el clima que vivíamos en un momento determinado, aunque la verdad que si nos ponemos a pensar ahora con esto último que ha quedado en el presupuesto de gastos 2022, con esto que finalmente los diputados nos metieron sin que nos diéramos cuenta, y van a seguir teniendo el privilegio de 3,5 millones de guaraníes para su combustible, nos damos cuenta que evidentemente hay sectores de la sociedad paraguaya que no terminan de entender lo que significa la inequidad y el peligro de la inequidad. Bueno, pero este era un poco, también quería compartir con ustedes el clima, el ambiente que teníamos que permanentemente equilibrar, digamos, ¿verdad? Por un lado, los desmadres de la clase política, de la clase dirigencial, y por otro lado, las enormes necesidades de la gente. Fuimos realmente testigos de cientos de ollas populares que aparecían afortunadamente para que las familias se quedaran, pudieran llevar algo de comer a su casa, ¿verdad? Y esto era realmente muy penoso de un Estado que durante décadas dilapidó muchísimo dinero y que por eso no tenía las redes de contención que hubiéramos tenido si hubiera habido mayor responsabilidad en la clase política en particular, ¿verdad? De haber hecho las inversiones acordes a las necesidades y en los tiempos que tendrían que haberse hecho. Y bueno, probablemente no hubiéramos sufrido tanto como se sufrió en estos tiempos de pandemia. Vamos a continuar entonces con esto que preparamos el día de hoy. Y decía, la televisión antes y después del COVID, ¿verdad? Antes del COVID, bueno, ustedes saben, teníamos unos espacios periodísticos, no son tantos, nos gustaría que el periodismo pudiera ocupar más espacios, pero bueno, convengamos que eso se va volviendo bastante difícil porque hay también ahí un problema que tiene que ver con el sostén económico de esos programas. Pero tuvimos, por ejemplo, esta programación especial en prime time, el coronavirus en Paraguay, que iban los domingos a las 19 horas. Casi el 80% de los noticieros tuvieron como tema central la COVID-19. Y yo creo que también, y esto de alguna manera ya estaba refiriendo, la televisión hizo de agente solidario a los justos reclamos y pedidos de las personas que tenían muchas necesidades. Fue clave también para el proceso de inmunización con el fuerte reclamo desde los medios, cuando ya veíamos que las vacunas empezaban a llegar a distintos países de la región y nosotros todavía simplemente teníamos que estar esperando migajas, teníamos que estar esperando donaciones y no se concretaban las llegadas de las vacunas. Y bueno, y había una real desesperación porque el número de muertos iba en aumento y no teníamos absolutamente nada que hacer. Sentíamos que estábamos atados de pies y manos sin poder darle respuestas a la gente. Muchos paraguayos, los que pudieron, salir del país y fueron a los Estados Unidos a vacunarse, pero eso era visto como una especie de privilegio, obviamente, porque no estaba al alcance de miles y miles que miraban desde lejos esa posibilidad y se resignaban a ver morir a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y bueno, después, cuando empezamos a presionar y presionar y presionar para que llegaran, empezaron a llegar, y también creo que la televisión sirvió para mostrar la importancia de la inmunización, yendo a cada uno de los vacunatorios, hablando con la gente, contando historias de familias que habían quedado prácticamente desintegradas por culpa de esta enfermedad y que estaban ahí en el vacunatorio honrando a sus seres queridos que no habían podido llegar a ese momento. Particularmente en el canal no se dio cabida al amarillismo, al morbo, quedando siempre aferrados a la ciencia, buscando por lo menos eso. Tuvimos también equivocaciones y yo hago acá públicamente un reconocimiento porque en este programa que voy a compartir en un ratito con ustedes de lo que hicimos,
Ustedes recordarán también que en la lucha contra la COVID-19 se habló mucho de cierta medicación que finalmente la ciencia comprobó que no servía para absolutamente nada. Bueno, pero estábamos en ese momento en que la hidroxicloroquina supuestamente era una medicación que podía ayudar a las personas enfermas de COVID. Obviamente siempre hicimos la aclaración de que nada de lo que existía en el mercado era preventivo, que nada se podía tomar sin una prescripción médica, que esta medicación era para ser utilizada en las salas de terapia intensiva, con observación de los médicos. Siempre fue ese nuestro discurso, pero sí también de alguna manera presionados un poco por un laboratorio que hacía una donación para el gobierno. En este programa se hizo una entrega importante de hidroxicloroquina y repetimos creo que 25 veces que estábamos entregando un paquete importante de hidroxicloroquina. Patético, lamentable, y yo soy muy crítica también con lo que muchas veces nos vemos compelidos a hacer, no porque nosotros lo queramos, sino porque a veces hay alguien en la cucaracha que te está indicando que eso es lo que hay que decir. Son compromisos comerciales, pero después obviamente también se hace la revisión, se hace el mea culpa y se admite que eso no fue lo correcto y que bueno, que lamentablemente a veces teníamos que ir de alguna manera sorteando estas presiones que se podían presentar. Vamos a compartir unos minutitos de lo que fue este programa especial Coronavirus en Paraguay. Ya, ahí está. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. En las próximas 2 horas y media queremos, señora, señor, despejar todas sus dudas en materia sanitaria y en materia económica a raíz de las disposiciones que tuvo que tomar el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19. Para eso estamos aquí hoy esta noche con Santiago González, con Luis Vareiro. Santi, buenas noches. Hola Menchi, buenas noches. Hay muchas preguntas y seguramente no todas vamos a poder abordarlas. En casa esas consultas probablemente generen muchas expectativas y vamos a aprovechar al máximo el tiempo con nuestros invitados para poder evacuarlas. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Santi, Menchi. Bueno, vos que estás en la casa, lo que vamos a intentar hoy justamente es bajar un poquitito el nivel de ansiedad. Sabemos que tenés muchísimas preguntas, todos estamos con una incertidumbre tremenda en materia de salud y también en materia de economía. ¿Qué es lo que nos depara las próximas semanas? ¿Cómo vamos a enfrentar eso? ¿Qué resultados estamos teniendo hasta ahora del esfuerzo que hicimos? Bueno, de eso vamos a estar hablando esta noche. Son más de 2 horas en las que vamos a concentrarnos en esto que hoy es obviamente el tema que a todos nos interesa. Bueno, esa es la tónica del programa. Ahí ya ustedes pueden tener una idea de cuál fue el planteamiento del canal. Creo que fue un espacio sumamente importante para acercar esa información. Como decía Luis Vareiro, los niveles de ansiedad eran enormes en ese momento. Llegaba tanta información, nunca estuvimos tan conectados. La hiperconectividad se vivió de manera intensa, había que hacer esa selección permanente de que sí, que no, que podía asustar, pero tenía que ser comunicado de todas maneras porque era importante que la gente tuviera la información, cómo teníamos que hacer esa comunicación y recurrir, como les decíamos, a los referentes más creíbles, a las personas que con mucha calma, con un discurso científico, sin apartarse un ápice del discurso científico, nos explicaba en términos sencillos lo que estaba sucediendo. Así que, bueno, creo que fue también un momento muy importante. Lo que aprendimos y guardamos de esta experiencia. Bueno, aprendimos, obviamente, que las informaciones científicas son certeras y tienen que estar chequeadas, que no tenemos que apartarnos de ellas. La repetición e insistencia para dar confiabilidad. A veces parecemos realmente pesados diciendo tantas veces las mismas cosas, pero siempre hay alguien que pudo no haber entendido en las primeras veces y que ahí, a partir de ese momento, recién le empieza a quedar claro el tema. Evitar, obviamente, discursos alarmistas, transmitir calma con información respetuosa pero firme, utilizar plataformas para reforzar las medidas y sumar a la confiabilidad. Las redes sociales también contribuyeron mucho, así como las redes sociales también generaron muchas de estas fake news. Si uno las sabe usar, obviamente pueden ser fantásticas y pueden llegar a mucha mayor cantidad de personas. Evitar dar visibilidad a quienes buscan desinformar, esa fue una cuestión clave para nosotros, no tuvieron cabida
los médicos, lamentablemente, porque hay médicos que están dentro de esta campaña negacionista en contra de la ciencia, o cualquier otra persona que pueda tener visibilidad, pero que lamentablemente eligió el camino equivocado, bueno, no contó con espacios en la televisión y en la radio. Y como decíamos, brindar fuentes oficiales y seguras, eso también fue obviamente importante, más allá de que también generaba cierta desconfianza, sobre todo a partir del momento en que se descubren esos hechos de corrupción, pero teníamos que ajustarnos obviamente a lo que se decía desde el sector público. Ustedes recordarán cuando empezábamos con esta pandemia, bueno, se escuchaban muchas voces, el doctor Luis Roberto Escoto, que finalmente se fue del país en medio de un papelón, porque definitivamente COVAX no funcionó y fue muy penoso el trato que le dieron al Paraguay. Después tenemos que hablar también de todo lo que paralelamente a las cuestiones sanitarias se estaba dando, que tiene que ver con las medidas económicas que generaban obviamente una serie de restricciones y de problemas para muchísima gente, teniendo en cuenta que bueno, un porcentaje muy alto de la población es cuenta propista y toda esa gente se quedó de la noche a la mañana sin la posibilidad de generar un ingreso para las familias. Ahí estaban los subsidios, que también al comienzo fueron un poco confusos, pero que después finalmente ahí hubo también una colaboración del sector privado muy importante para poder implementar, sobre todo Putuvo, que creo que fue una herramienta que ayudó a evitar una explosión social, sin lugar a dudas, porque por más que parezca una suma pequeñita de dinero, eso alivió las pequeñas economías también. El dinero mayoritariamente se ve no tanto a los supermercados como a las pequeñas despensas, y obviamente eso ayudó a que la gente sobreviviera. Lo mismo el subsidio a los trabajadores del IPS, que también fue un aporte importante, no era todo, ni siquiera todo el salario mínimo, era apenas la mitad, pero también fue un alivio. Y ahí en ese proceso la televisión también tuvo una tarea creo que muy importante de ir explicando exactamente, porque aparecían las denuncias, pero creo que dentro de todo fue digamos, un sistema bastante ordenado que permitió que llegara el dinero a las familias más necesitadas. Ya hablé también de lo que fueron las ollas populares, que fueron realmente salvadoras en muchos casos, miles de ollas populares que se esparcieron a lo largo y ancho del país, sobre todo en las áreas urbanas. Y esto nos decía, no recuerdo ahora quién, pero hace poquito tiempo nada más, una persona me decía, el impacto de la pandemia se vivió mucho más en las áreas urbanas que en las rurales. Primero porque en las rurales, obviamente, hablo del profundo interior, ¿verdad? Eh, la enfermedad no tuvo la fuerza que tuvo en las ciudades, ¿verdad? Obviamente, en la mayor concentración de poblaciones, el virus tenía para dar su festín. Entonces, y atendiendo a que tanto en el departamento central como en Asunción tenemos tantos asentamientos tan precarios, entonces ahí es donde se sintió mucho más el hambre, ¿verdad? Porque obviamente estamos hablando de personas que viven en la informalidad, y esa informalidad fue la más afectada en estos tiempos de pandemia. Entonces, ahí las ollas populares creo que tuvieron una función, pero clarísima y contundente. Bueno, y esto que veíamos, los análisis que se hacían permanentemente de cómo la pandemia estaba afectando a la economía, la gravísima crisis por la que estábamos atravesando, y esa sensación que teníamos en ese momento de estar en un pozo profundo del que pensábamos iba a ser muy difícil salir, muy difícil emerger. Habían muy poquititas luces al final del túnel que nos permitían pensar que hoy íbamos a estar de alguna manera, porque obviamente la pandemia sigue tan instalada, solo que hoy tenemos esas herramientas poderosas que son las vacunas, que nos hacen sentir obviamente más seguros y con menor incertidumbre. Pero en esos momentos, entre marzo del año pasado hasta que empezamos con esas etapas en donde de a poquito, por sectores, íbamos saliendo de vuelta a la luz, y después toda esa arremetida del coronavirus con esos más de 16.000 muertos, esas salas de terapia intensiva repletas, esa gente que moría esperando una cama de terapia intensiva, sentada de manera más precaria, con un poquito de oxígeno para
seguir respirando. Bueno, realmente hoy tenemos que decir que miramos para atrás y no queremos volver a esas etapas oscuras, pero hoy esto no está resuelto, más allá de que contamos con las vacunas. La resistencia, lamentablemente, en el mundo de muchas personas a las vacunas hace que todos de vuelta estemos en peligro. Bueno, tenemos todavía un poquitito más que tiene que ver con esto que ustedes me planteaban en este seminario. ¿A quién y cómo entrevistar? Era elegir a los interlocutores correctos, buscar personas sobre las cuales no hubiera dudas en cuanto a su reputación, lo que ya les decía, personas que trajeran información de calidad y serena, basada en la ciencia, pero información digerida para el público, buscar la voz oficial. Siempre fue importante eso, representantes del gobierno, de instituciones, de organizaciones, de sociedades científicas. También yo quiero hacer un destaque especial a las sociedades científicas que han sido de muchísima utilidad en este tiempo, tanto en la Sociedad Paraguaya de Infectología, con la doctora Elena Candia, por ejemplo, fue una persona incansable para llevarnos información desde la sociedad civil. No quiero, ahora me acuerdo de ella en particular porque la entrevistamos un montón de veces, pero muchos profesionales de distintas sociedades científicas que brindaron información de calidad, que era un placer escucharlos porque bajaron a tierra esa información científica que a veces es difícil de digerir para quienes no somos científicos, y entonces lo hacían en un tono, esto que decíamos, en un tono sereno, en un tono sencillo, distendido también, sin dejar de mostrar la enorme preocupación que significaba la pandemia para todos. Y repetir entrevistas. Hubo gente que decía, otra vez le van a entrevistar a fulana de tal o a fulano de tal, y nos parecía importante que una y otra vez estas personas trajeran luz y nos dieran un poquito el panorama que se estaba viviendo en un momento determinado. La reiteración creo que fue muy importante para que las cosas quedaran claras. Bueno, siguiendo un poquitito más, y ya estamos terminando en realidad, quería terminar con esta frase de Richard Kapuczynski, que dice: los periodistas tenemos a cargo ordenar el caos. Y creo que eso fue fundamentalmente lo que intentamos hacer en todo este tiempo de pandemia, tratar de no agrandar ese caos, ni mucho menos, sino de ordenarlo y de pasar esa información bastante digerida a través de estas fuentes creíbles, confiables y certeras, para que finalmente la gente tuviera a disposición información para tomar decisiones, que finalmente eso es lo que buscamos como periodistas. Así que bueno, hasta acá vamos con la presentación. Muchísimas gracias de vuelta a Edu y a toda la gente que estuvo escuchando y viendo la presentación. Y por supuesto que si tienen alguna consulta, nos quedamos charlando con mucho gusto. Perfecto, Menchi. Muchísimas gracias por tu presentación. Un gran pantallazo de uno de los principales medios de comunicación que tiene nuestro país. Menchi, yo creo que hay muchísimas preguntas. Voy a empezar yo, si te parece, no. Dani. Y Menchi, bueno, Menchi, en los primeros días en que se conoció, perdón, en que se conoció que ya teníamos los primeros casos en Paraguay, ¿cuál fue la reacción del equipo de prensa y también del equipo en general de Telefuturo? ¿Sabían lo que iba a pasar? ¿Qué expectativas tenían? ¿Qué ideas tenían para cubrir este tema? No, la verdad que fue de mucho desconcierto de todo el equipo, ¿verdad? Ahí tenemos obviamente distintos niveles de toma de decisiones en el canal, pero tuvimos la conducción de una persona como Mario Orsinoli, que es una persona muy sensata y que además escucha al equipo, y entonces eso también fue muy importante, que él nos escuchara a todos, que al comienzo no teníamos gran cosa que decir, Eduardo. La verdad que todos estábamos absolutamente desconcertados, temerosos también, ¿verdad? O sea, era enorme la responsabilidad que teníamos de llevar una información que no estaba de alguna manera cerrada, ¿verdad? De alguna forma uno tiene, cuando en el día a día estamos informando, si bien nuestra tarea siempre es compleja, porque obviamente en el primer momento, y a mí me pasa en el Meridiano, que de pronto yo estoy escuchando en La Cucaracha que me dicen, hay denuncia de un asalto a una estancia, y me dice, vamos con eso, vamos con eso. Y yo, ¿qué vamos? ¿Con qué vamos? O sea, ¿qué hay? Y eso es todo lo que hay por el momento. O sea, así se trabaja muchas veces. Obviamente yo no soy partidaria de la especulación, ¿verdad? Entonces vos tenés que presentar el tema,
generalmente vamos con un corresponsal de la zona, que es el que tiene el dato, que tiene la información, y de a poquito se va dilucidando la cuestión, ¿verdad? Pero en este caso, fíjate que primero tenía una dimensión global, o sea, estábamos hablando de una pandemia, habíamos hablado hasta entonces de cuestiones endémicas. Perdón, mi garganta hoy está hecha pelota. Tenés agua ahí. Ven. Tengo agüita, estoy acá tomando mucha agua, pero de todas maneras a esta hora mi garganta no funciona muy bien normalmente. Bueno, entonces, claro, la dimensión que cobraba esto era brutal, ¿verdad? Era empezar a buscar de cuándo se había dado una situación parecida, ¿verdad? Y claro, eso nos remontaba a muchas décadas atrás y en un contexto absolutamente diferente. Y obviamente en el siglo XXI todo es mucho vertiginoso, esa hiperconectividad de la que hablaba, que tiene sus ventajas enormes, pero tiene también sus desventajas, ¿verdad? Porque esa cantidad, ese bombardeo de información que llega, no te da siquiera tiempo de ir mirando texto a texto, fuente a fuente, o sea, por eso tratábamos, sí, en lo posible, de ya ir a las fuentes sobre las que teníamos absoluta confianza para evitar meter la pata. Pero aún así, yo les contaba recién esa experiencia de esa donación de hidroxicloroquina, por ejemplo, que se hizo, ¿verdad? Fue patético hacer eso. Pero bueno, en ese momento la hidroxicloroquina era supuestamente la droga que estaba ayudando a salvar vidas en las terapias intensivas. Porque, y esto me parece que es importante decir, ¿verdad? La misma ciencia tiene este método del ensayo y del error, de la prueba permanente, de la discusión entre pares. ¿Verdad? Esa es la manera en que se comporta la ciencia. Por primera vez, la ciencia paralelamente interactuaba con esa opinión pública que no tiene la más mínima idea de los métodos, de la metodología científica, y entonces le interpelaba a la ciencia. ¿Por qué si ustedes dijeron tal cosa, ahora dicen lo contrario? Es que así es la ciencia, ¿verdad? Pero entonces el ciudadano común quiere así verdades concluyentes, y acá no existe eso, ¿verdad? Entonces tuvimos que convivir con esa sensación de inseguridad, digamos, que genera un problema de salud, un problema sanitario como es el coronavirus, y vamos tratando de escuchar desde un ámbito que nos es absolutamente ajeno y desconocido, pero tratando de interpretarlo. Por eso que yo decía, teníamos que buscar a los interlocutores más válidos para que ellos, en un lenguaje coloquial, sencillo, fácil, pudieran digerir todo eso que se estaba generando en ese ámbito y hacerlo más asequible para el sentido común de la gente, ¿verdad? Pero fue muy duro. Con respecto a la hidroxicloroquina, Menchi, te tenemos que decir, nosotros también como medio de comunicación de ciencia habíamos publicado la investigación, porque en Paraguay también se iba a hacer la investigación y se empezó a hacer. De hecho, fue uno de los artículos más leídos el año pasado en Ciencia del Sur, pero así como decís, la ciencia misma se renueva y es perfectible, entonces meses después, rápidamente, las primeras investigaciones decían que no tenía efectividad para combatir la enfermedad. Entonces nosotros tuvimos que también refutarnos a nosotros mismos, o sea, ¿cómo funciona la ciencia? Así Ahora, funciona. Lo que yo te quería preguntar también, porque ya hay manos levantadas y algunas preguntas aquí, Bueno. es, en todo este proceso, ¿cómo lo tomaron el Consejo Directivo de Telefuturo, de NPI y de Radio Monumental? ¿Cuáles eran las directrices que tenían que tomar ustedes, los periodistas y presentadores, para presentar temas de la COVID-19? ¿Tenían algún protocolo en general que tenían que usar? ¿Tenían ciertas obligaciones? ¿Cómo lo tomaron desde la empresa? Mira, la directiva era ajustarnos a la información científica. Eso fue desde el vamos, no apartarnos un ápice de eso y no dar cabida a los charlatanes. Eso para nosotros fue muy claro y fue fundamental, porque a veces, lamentablemente, en esa búsqueda del rating, ¿verdad? Y todos sabemos que en la televisión el rating manda. En la búsqueda del rating se podía caer en discusiones que en realidad, o en debates, en pseudo debates, ¿verdad? Que no buscaban en realidad la verdad, que no buscaban, digamos, una conclusión certera, sino que buscaban más que nada la explosión, los fuegos artificiales, digamos, ¿verdad? Eso no tuvimos en el canal. O sea, de verdad, yo me sentí muy segura, muy contenida, porque en ningún momento me plantearon traer a un disparatero para generar un público ávido por ahí de una cuestión
más superficial, pero que no hiciera a lo verdaderamente importante, que era tener información fundada y seria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido te tengo que decir, Edu, que yo me sentí sumamente protegida en el canal, ¿verdad? Pudieron haber habido, obviamente, alguna que otra información que no haya estado suficientemente chequeada. Eso te puedo asegurar que seguro habrá pasado, pero en general me parece que hubo mucha responsabilidad a la hora de llevar a los protagonistas, a la hora de escuchar a quienes podían darnos una información que sobre todo llevara tranquilidad a la gente, mucha información, preocupación también, porque es como una delgada línea, ¿verdad?, que separa la alarma, ¿verdad?, que inmoviliza, de la información que ocupa, pero que hace que uno, digamos, esté alerta y pueda tener las herramientas necesarias para enfrentar la situación, ¿verdad? Entonces, era todo el tiempo, era medir eso, ¿verdad? Medir eso, esto dejemos para otro momento, o esto, digámoslo de esta manera. Había mucha comunicación entre nosotros, entre los periodistas en el canal. Nos pusimos de acuerdo en que ese tenía que ser el discurso, y entonces fuimos todos de una manera bastante homogénea, cada uno con su particularidad, obviamente, pero entendiendo que había que priorizar la información, y la información tenía que ser clara, no tenía que ser confusa, no tenía que ser prestarse a alguna interpretación esotérica que de repente le gusta a algún sector, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido nos manejamos bastante bien. Bueno, hay muchísimas preguntas, Menchi. Voy a empezar con una de la profesora Mirta Lugo, después le vamos a dar la palabra a Dani. Bueno. Mirta Lugo pregunta, Menchi, en esta vorágine de la información en estos meses, ¿cómo hicieron ustedes en el canal para distinguir rápidamente las informaciones falsas de las desinformaciones? Y mira, básicamente, primero yo creo que hay una cuestión que es importante saber quién está publicando eso, ¿verdad? Por ejemplo, en las redes sociales es muy fácil detectar al charlatán, porque hay algunos charlatanes consuetudinarios además, y hay otros charlatanes que, bueno, son huevos, y hay otros charlatanes que son, vos mirás el perfil. Lo primero que hacemos es mirar el perfil. Cuando vos ves que tiene 3 seguidores, decís, ¿de dónde sacaste esto? ¿Verdad? Y después mirabas básicamente el link al que te enviaban y era un disparate absoluto, ¿verdad? Entonces, si uno buscaba, digamos, fuentes seguras de sociedades científicas en particular, yo, por ejemplo, seguía a toditas las sociedades científicas del Paraguay, ¿verdad? Que tenían un discurso que tenía un común denominador, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás revisando una fuente que tiene mucho de sentido común, ¿verdad? Antes incluso que de elementos científicos, de sentido común, ¿verdad? Entonces sí, bueno, esto me parece que puede ser interesante. Empezás a leer y te das cuenta efectivamente por quiénes están detrás también, que es una información que tiene solvencia, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que yo creo que hay que tener mucha calma a la hora de informar, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere la cosa explosiva, ¿verdad? Hay mucha gente que está buscando la primicia. Yo quiero ser el primero. Hay una cosa que nunca entiendo, esa gente que quiere ser el primero en informar que alguien murió, por ejemplo. No me entra en la cabeza. Pero yo prefiero ni enterarme, o simplemente después, si se verifica que es así, darle los sentidos pésames a la familia. Pero no me interesa estar en la primicia de ese tipo de cosas. Entonces, creo que en el apuro, a veces es más fácil meter la pata, ¿verdad? Entonces, prefiero esperar, no tener la primicia, pero tener una información segura. Dani. Menchi, yo quería consultarte cómo fue la relación de comunicación entre el canal o los canales donde estuviste y el Ministerio de Salud y el gobierno en particular, porque al principio recuerdo que todos más o menos cuando se decretó la cuarentena medio que dejamos de lado quién era el presidente, quién era el ministro, y bueno, esto es lo que teníamos que hacer. Y conferencia de prensa era conferencia de prensa que se cubría y se transmitía así tal cual. Pero a medida que surgieron las denuncias de corrupción, de bueno, acusaciones, cambio de ministro, eso se fue, esa relación fluida se cambió de alguna forma o se mantuvo institucionalmente porque había, ¿verdad?, la pandemia que había que comunicarse, o cómo lo gerenciaron ustedes desde ahí, si es que tal vez no le atendía más el teléfono, bueno, ¿a quién puedo recurrir si no es a tal autoridad de salud? Mira, y te digo la verdad, tratamos de mantener esa relación institucional porque
más allá de los cuestionamientos que seguíamos haciendo, ¿verdad?, a las autoridades responsables de esas denuncias de corrupción, nosotros no podíamos perder ese canal de comunicación institucional, ¿verdad? Y además, porque si bien habían algunos referentes más cuestionados dentro del Ministerio de Salud, por ejemplo, porque básicamente nuestro canal institucional era el Ministerio de Salud, ¿verdad? Si bien desde la presidencia también había información, pero nuestro canal, digamos, prioritario en la comunicación era el Ministerio de Salud. Entonces, como dentro del Ministerio de Salud siempre hubo gente, digamos, que podía ser rescatada en el sentido de gente creíble, ¿verdad? Eso creo que le salvó un poco a la institución de perderse por completo y perder absoluta autoridad en un momento muy, muy complicado, ¿verdad? Que hubiera sido mucho más difícil la comunicación con la ciudadanía si se hubiera roto ese canal, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue decir, ok, necesitamos seguir teniendo esa información porque definitivamente ellos eran los que manejaban la información, sobre todo en lo que tenía que ver con datos, con el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Pero con un tono siempre cuestionador, o sea, la gente sabía que nosotros, por más que necesitábamos información, eso no significaba que íbamos a renunciar a seguir cuestionando aquellas cosas que evidentemente tenían un pésimo manejo o un manejo absolutamente deshonesto e irregular, ¿verdad? Y nos bancaron, no dejaron de darnos información. Tengo que decirles que en ningún momento sentimos que nos cortaron el canal porque había un cuestionamiento hacia una conducta deshonesta, ¿verdad? Y creo que eso tiene un poco que ver también con los años que tiene uno, ¿verdad? Es como que eso, de alguna manera, es un reaseguro, no para nosotros, para la gente. O sea, la gente creo que sabe que nosotros somos personas que no hacemos publinotas, entre paréntesis, ¿verdad? Que vamos a buscar la información, ¿verdad? Y que las autoridades se tienen que bancar lo que digamos, porque bueno, porque hay una trayectoria de por medio y porque hay gente que nos responde, ¿verdad? Y que nosotros no estamos ahí por nosotros y para nosotros, y estamos ahí para la gente, ¿verdad? Para que la gente reciba información. Entonces, esa fuerza que uno tiene de esa construcción que hizo a lo largo del tiempo, es la que permite en esos momentos decir las cosas en la cara y que igual tengan que seguir dando información, que se la banquen, en síntesis. No, interesantísimo esto porque también, perdón, es una garantía, ¿verdad?, de el derecho a la libertad de expresión y de prensa que Claro, tenemos garantizado en nuestra Constitución. Para mí, vamos a ver una de así las mismo. principales garantías que tiene esta democracia. Menchi, En hay algunos otras preguntas. momentos, perdón, Sí, Edu, sí, en sí, sí, algunos adelante. momentos obviamente había como una pequeña reticencia, ¿entendés? O sea, te van cobrando, de alguna manera te cobran, ¿verdad? Pero después necesitan, pues, necesitan el Claro. espacio, porque obviamente no es lo mismo hablar en un espacio que tiene una audiencia menor que hablar en un espacio que tiene una audiencia importante, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra fuerza, ¿verdad? Esa es nuestra fuerza es la gente y la necesidad que tiene la gente de tener información veraz. Claro, porque hay que decir, ¿verdad?, que el objetivo principal dentro del periodismo es el servicio. Finalmente somos Claro, servidores públicos. sí Y eso mismo, hay que para eso entender estamos. también, ¿verdad?, nuestra función Hay que dentro de... tener claro, a veces nos confundimos Totalmente. también. Bueno, Menchi, acá Mirta González, profesora también del seminario y periodista de ABC Ujú. Color, pregunta si hubo contagios en el plantel de Telefuturo que sumaba al estrés y los compañeros Sí. renuentes a usar el barbijo en cámara. ¿Hubo compañeros que se Mira, infectaron? no Porque hubo acá dice, éramos nadie. los imitar. Sí. Sí, 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 adelante. Qué interesante y gracias por la pregunta, porque la verdad que se me pasó incluir eso. Sí, tuvimos varios infectados, yo entre ellas, Oscar, Luis Vareiro, Santiago González. La verdad que fue un equipo grande de gente que lamentablemente terminamos contagiándonos, a pesar de los cuidados que teníamos. Era el momento así de contagios de hospitales recontrasaturados y en ese momento cayó primero Oscar, caí yo, Luis Vareiro al mismo tiempo, Santi había caído un tiempo atrás en realidad y hubo mucha solidaridad en el equipo, ¿verdad? Mucha solidaridad. Nunca hubo alguien renuente a el barbijo, en ningún momento, ¿verdad? El barbijo era algo que nadie se sacaba, por supuesto, ni en cámaras tampoco, o sea, cuando se decidió que se tenía que usar barbijo y esa fue la disposición, fuimos los primeros en ponernos el barbijo en cámaras, a pesar de que eso impedía
la comunicación, ¿verdad? Porque tener una cosa así es como ver a una momia, ¿verdad? Nadie se conectaba mucho con alguien con un barbijo, pero igual lo hicimos. Y dentro del canal era el respeto absoluto, o sea, nadie entra al canal hasta el día de hoy. Te tomas la temperatura, te lavas las manos y después ingresas al canal con el barbijo puesto. Ahora sí, ya nos sacamos el barbijo, pero para el momento de las noticias simplemente, porque además estamos lejos, estamos a varios metros de los compañeros entre sí. Entonces, bueno, cuidando todas esas cuestiones, decidimos sacarnos el barbijo en esta nueva etapa, ¿verdad? Pero hubo mucha solidaridad, mucha camaradería entre todos para poder cubrir los turnos de la gente, porque claro, iba cayendo uno, caían dos más y de repente los equipos se fueron desmembrando, ¿verdad? Fue un momento, caímos Oscar y yo juntos y el pobre Fito quedó solo, después cayó Fito, por lo menos ahí nos turnamos para enfermarnos, pero sí, fue desestabilizador eso por momentos, porque incluso llegamos a pensar qué pasa si no queda nadie, ¿verdad? Si en un momento dado terminábamos todos infectados y no había quien estuviera al aire, ¿verdad? Pero fue desestabilizador y fue angustiante por momentos el ver que a pesar de los cuidados que teníamos, nos íbamos infectando, ¿verdad? Bueno, vamos a darle la palabra a Hugo, el doctor Hugo Kuzler, desde Ciudad del Este. Con quien hablamos muchas veces. Tu micrófono, Hugo. ¿Cómo estás? Ahí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí. Me voy a Hola. también el tapaboca porque estoy acá al aire libre, trabajando, Ajá. haciendo consultorio. Estaba viendo las imágenes, te felicito, Mechi, realmente la presentación estuvo sensacional. Muchas gracias. Recuerdo esas primeras imágenes que colocaste ahí, que fue la primera manifestación de médicos en el Alto Paraná, Sí. cerrando el puente para que los paraguayos que venían de San Pablo no ingresen. Imagínate la postura que se tomó. Y se cerró ahí el Paraguay, se cerró el Paraguay. Ahí le veo a la doctora Idalia Medina, que le llamé ese día, vení, se conformó nuestro primer refugio, albergue aquí en el Alto Paraná. ¿Sabes lo que significó eso? La experiencia que vivimos. Gente que venía becados del Becal, Carlos Antonio López, del Harvard, gente que venía muy preparado, el equipo femenino de la Copa Davis. Estuvieron una semana en Foz, luego estuvieron con nosotros varios días. A modo de comentario, nuestra relación con la prensa nacional y aquí local de Alto Paraná y Ciudad del Este específicamente fue siempre muy responsable. Nosotros acá nos manejábamos de la siguiente manera: el vocero oficial era el director regional y cuando no estaba, estaban autorizados el director del hospital regional o del hospital integrado para trabajar como vocería. Y se nos acompañó, se nos unió al equipo el doctor Carlos Pallarola, que como neumólogo nos dio ese soporte científico bien claro, que nos ayudó muchísimo y nos sigue ayudando hasta ahora. Él no estaba en la parte de gerencia, él era médico de consultorio y nos ayudó muchísimo. Entonces la relación con la prensa local siempre fue muy constructiva. Nosotros recibíamos, como lógicamente, ¿verdad?, vacunatorios masivos, muchas veces llenos de gente. Paraguay no estaba preparado para eso. Nosotros estamos acostumbrados a vacunar en los hospitales o casa por casa a través de la USF. Pero imagínate el trabajo que estamos haciendo, abriendo esos vacunatorios masivos que funcionó en su momento. Y bueno, ahora ya hay que hacer otras estrategias porque la gente ya no llega, ¿verdad? Estaba hablando a modo de vacunación. Aquí hay estudiantes brasileños y les pregunté cuánto el porcentaje de vacunación en el Brasil. No sé, me dice, busca ahora. Le dije alrededor de 45-50%. Foz, que está enfrente nuestro, tiene 70% de las personas vacunadas ya con las 2 dosis. Impresionante es. Y marca el nivel de la educación de la población, marca la diferencia. Y acá en Alto Paraná tenemos 2 ejemplos bien llamativos, que son Naranjal y San Alberto, donde tenemos predominantemente una colonia brasileña. Naranjal tiene el 100% de la población vacunada. Y en su última semana tiene 104%, porque la población aledaña, Raúl Peña, Iruña, confía en el centro de salud y acude ahí a vacunarse, entonces sube muchísimo el porcentaje. También Naranjal. Comentarle eso a Noelia, que acá Telefuturo que se vaya a hacer una nota. Le voy a pedir. Una nota. Sí. Y bueno, me robaron la idea. Después, nuestra comunicación, yo lo que te quería, bueno, aparte de esos comentarios, hacer un balance de lo que fueron las medidas de protección que sirvieron muchísimo y siguen sirviendo: el uso de tapabocas, el distanciamiento,
el lavado de manos, este lavado de manos que a nivel mundial sorprendimos porque fue algo bien casero. No te Made in imaginas Paraguay. los pediatras, el doctor Federico Llore, que es pediatra, el director del hospital, me dice la cantidad de diarrea que no tenemos este año, Vamos. gastroenteritis de niños que no tenemos, que en los veranos estaban avasallados y llenas nuestras urgencias. No tuvimos todo ese 2020 y mucho del 2021 también, que bajó un poquito y debemos insistir. En eso debemos insistir, el lavado de manos, que quede como una costumbre nuestra y no solamente ya para Práctica. el COVID. Sí, que quede una práctica diaria. La importancia hoy en día del tapabocas en lugares cerrados, ya no al aire libre, ya no hace falta ir a trotar con un tapabocas porque ya se vio que el virus no se transmite en lugares abiertos, que se va solamente 1 metro. Entonces, la importancia de lugares cerrados, en el ambiente laboral. Nosotros estamos trabajando acá con la Cámara de Comercio, con la Gobernación y la Municipalidad, para insistir con eso, en los lugares del microcentro de Ciudad del Este, donde los comercios son totalmente cerrados, los edificios, continuamos con las exigencias del uso obligatorio. Muchas veces el personal se quiere quitar. Yo recorro muchas veces, le digo, usa tu tapaboca porque te vas a contagiar. Van a venir de Brasil con nuevas cepas y te van a contagiar, a pesar que ya tuviste el COVID y que ya estás vacunado. Entonces, otra medida que debemos implementar, el uso del trabajo teletemático debemos volver a implementar. Este es el momento que está llegando la tercera ola y ese pequeño gesto puede marcar la diferencia, aunque ya estemos vacunados. Porque ¿qué pasa con las vacunas? El 10% de las personas, lastimosamente, el 90% protege, alguna vacuna 92%, pero ¿qué pasa si caemos en ese 8 o 10%? Nos va a dar en la forma leve, ¿verdad? Pero nos va a dar otra vez finalmente y nos va a dar un gran susto. Y además, doctor, está el tema también de las nuevas variantes, que no sabemos si de pronto estas vacunas Entonces, que tenemos van a seguir está leyendo sirviendo lo que para pasa esas nuevas en variantes. Sudáfrica. En Sudáfrica están con nueva variante nuevamente. ¿Sí? Lastimosamente, esta semana nos sorprendimos con esa noticia. Entonces, es algo bastante... Estaba viendo también yo, siguiendo el periodismo a nivel regional, y eso te quería preguntar, ¿cómo viste vos que se manejó en la Argentina y el Brasil? Porque aquí en Brasil, lastimosamente, el periodismo, nosotros vemos mucho, o Globo, está muy dividido entre los que son del PT y los que son del anti-PT, los que son del equipo de Bolsonaro y anti-Bolsonaro, el periodismo y la población en general. Y en Argentina vemos mucho eso también. ¿Sos kirchnerista o sos anti-kirchnerista? ¿Sos peronista o sos antiperonista, verdad? Es una pena, Hugo, Entonces, es una pena. Nosotros vimos desde acá un poquito menos objetivo la prensa regional, digamos, ¿verdad? Sí, te escucho. No, que decía que es una pena que se hayan mezclado los tantos, ¿verdad? Cuando una cuestión sanitaria tan grave como esta que vivimos también haya servido para una disputa política, ¿verdad? Una disputa ideológica que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por eso yo ponía el ejemplo, aquí en un momento dado también hubo algunos sectores que buscaron de alguna manera confundir, digamos, en el sentido de decir, nos piden que nos cuiden, pero nos están robando. Y yo ponía ese ejemplo, ¿verdad? Yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, denunciemos, seamos absolutamente enfáticos y durísimos contra la corrupción, pero mientras tanto sigámonos cuidándonos, o sea, sigamos cuidándonos. Nosotros no podemos decir, porque finalmente en algún momento incluso le llegué a decir a una persona, le digo, genial, ¿y vos crees que muerto le servía a la corrupción? Porque así, te juro, tenía que usar ese tipo de discursos ya más agresivos para decir, pero pensar a 2 minutos, muerto, ¿verdad? No existís y el gobierno va a seguir robando. Entonces, ¿cómo te necesitamos? Te necesitamos vivo, sano, fuerte, ¿verdad? Para enfrentar justamente la corrupción. Entonces, pero bueno, siempre hay gente que pretende llevar agua a su molino, aún en una situación tan delicada como esta que vivimos, ¿verdad? Por eso creo que es muy importante como medio no habernos involucrado, digamos, en estas cuestiones ideológicas o político-partidarias y tratar de brindarle finalmente a la gente eso que necesitaba, ¿verdad? Información para poder tomar sus propias decisiones, Hugo. Pero realmente creo que se dio un trabajo muy importante, los hemos molestado 1.000.000 de veces a ustedes también. Mencionaste un tema que también, a mí también se me pasó decir hoy, lo que fueron los albergues.
los ese albergues. momento en que llegaban los paraguayos y tenían que ir a estos lugares y que fue también, hay que decir, Vos así sabés como que el lavado de Menchi, manos, lo de los albergues fue un tema que también rápidamente se y, implementó en Paraguay y nosotros, sirvió. Menchi, que vivimos de adentro, ni te imaginas las anécdotas que tenemos vividas dentro de los albergues. Impresionante, vino gente humilde, vino gente muy pudiente con nosotros, Ajá, y la presión al inicio para sacarle de adentro. Recuerdo que llegó una seguro. médica, no sé si te acordás, que era una cirujana pediatra, se hizo eco en la prensa por las condiciones del albergue. Ella cuando llegó me dijo, doctor, yo no voy a meter mi valija en el albergue. ¿Por qué? Porque ya hablé con Julio. ¿Quién es Julio? Y Julio, el viceministro. Soleni. ¿Qué va a hacer? Me va a Julio traer una Rolón. ambulancia, me va a enviar una ambulancia y de aquí a 6 horas yo estoy en Asunción liberada. Bueno, le dije, quédate ahí afuera. Nadie salió del albergue, no se permitió, y gracias a Dios tuvimos la ayuda de los militares que nos sirvieron muchísimo. Y vos sabés que estoy escribiendo un artículo ahora para Ciencia del Sur que se va a llamar Los héroes de la patria. Los primeros albergados, Menchi, fueron los héroes de la patria. ¿Sabes por qué? Porque ahí hubo un contagio masivo del 80, acá yo te hablo de Alto Paraná, 80-90% de las personas, de las 3.000, y ellos contuvieron la diseminación de la enfermedad. Ese sostén, ese colchón, esa pared, se hizo a costa de ellos. Gracias a Dios, imagínate, si el 80% salían, todos eran de Caguazú, de San Pedro, de Oviedo, de todos lados. Venían la mayoría de São Paulo, trabajadores de costura. Y allá trabajaban en lugares cerrados y la primera camada vinieron toditos contagiados. O se contagiaban aquí en el puente, ¿te acuerdas cómo estaban todos encerraditos ahí? Les atacamos por días en esas el sol. imágenes eran terribles, terribles. No sabíamos manejar, era todo nuevo, teníamos miedo, la población tenía miedo, nosotros como médicos. Gracias a Dios todos los casos fueron leves, de este 80%, prácticamente algunos casos graves que entraron en terapia, no tuvimos fallecidos de los albergues. Imagínate, fueron números altos y no tuvimos desenlaces fatales. Significa que esa primera cepa de Wuhan realmente no nos impactó tanto, ¿verdad? La cepa que vino de San Paulo. Y bueno, Menchi, te agradezco muchísimo, muy linda tu nota. La novia del Paraguay, siempre seguimos. Y a los compañeros de Ciencia del Sur les digo que me estimuló muchísimo la primera nota, la primera charla que hicimos con el doctor Cubilla, que yo le admiro muchísimo también al profe Cubilla. Y escribí un artículo ayer. Me estimuló, escribí un artículo, le mandé a Felicita ABC, ya le envió a Roberto Sosa y bueno, vamos a ver si ya como columnista se publica en estos días. Entonces ya es un saldo positivo ya de este curso. Un abrazo para todos. Qué bueno. Qué genial. Gracias, doctor. Gracias, Hugo. Bueno, tenemos más preguntas, Menchi, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero hay todavía más participantes. Nadia. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy acá de niñera, así que si escuchan un desastre de repente, es por eso me tengo que esconder un rato para hacer las preguntas. Bueno, mi consulta específica es cómo hacen, ¿verdad? Para filtrar, o sea, retomando a la anterior pregunta, ¿cómo hacen para filtrar la información de cuando hay disparidad entre los propios pares? Porque me imagino que eso es lo más difícil, ¿verdad? Cuando ni siquiera los colegas se ponen de acuerdo. De acuerdo. Sí, y eso fue al principio de la pandemia, sobre todo costó identificar más, ¿verdad? Quiénes eran los que hablaban con evidencia y quiénes eran los que sacaban de contexto los datos. Ahora es como que ya están identificados, ¿verdad? Pero tuvimos casos yo recuerdo que estaba este doctor que era terapista en Brasil, ¿verdad? Que él afirmaba que él veía que funcionaba la ivermectina, ¿verdad? Ivermectina, entonces, sí. Entonces, de repente, ¿cómo maneja? O sea, ¿cuál es el criterio le damos espacio? ¿Debatimos? ¿Es necesario el debate? ¿O qué hacemos? Esa es mi pregunta específica. Es complicado, Nadia, es complicado, pero por suerte en el equipo, digamos, sobre todo de los que estamos en pantalla, ¿verdad? Que somos los que finalmente tenemos que llevar la información, hubo mucha coincidencia en aferrarnos incluso a las fuentes más seguras. En el comienzo, como bien decías,
todo era muy confuso y probablemente en ese primer momento hayamos dado cabida a personas que no eran las más indicadas para hablar, ¿verdad? Porque no podíamos siquiera identificar en ese primer momento quiénes tenían información chequeada y quiénes no, ¿verdad? Después, con el correr de las semanas, se fue poniendo un poquito más claro el panorama y sobre todo era ser prudentes, ¿verdad? Eso que yo decía hace un ratito, ¿verdad? En el apuro, yo creo que ahí uno es más probable que meta la pata que si se toma un tiempito para verificar de dónde viene esa información, ¿verdad? Pero no hay una fórmula en realidad, no hay una fórmula. Creo que con el correr del tiempo lo que pudimos era así ya desechar por completo aquellas personas cuyas fuentes no eran para nada seguras ni confiables, ¿verdad? Y en el tema de la ivermectina, incluso era buscar lo que se decía en los círculos científicos más avanzados, europeos o de Estados Unidos, y quedarnos obviamente con aquellas personas que siempre tienen el discurso de ser prudentes, porque también desde la ciencia, ¿verdad? Hubo médicos que dijeron, puede que esa ivermectina tenga algún efecto positivo, pero en realidad, si nos ponemos a pensar que hay un 80% de personas que no van a tener siquiera síntomas de la enfermedad, probablemente esa persona que haya usado ivermectina haya tenido la suerte de no enfermarse, no por la ivermectina, sino porque estaba dentro de ese 80% de personas, ¿verdad? Entonces, ese discurso lo que hacía era no hacerle la guerra, digamos, al que sí proponía y propulsaba el uso de la ivermectina, pero hacerle entender a la gente que en realidad las mejores prácticas para evitar la enfermedad seguían siendo cumplir a rajatabla los protocolos sanitarios, ¿verdad? Mantenerse en buen estado de salud, porque lo que vimos también es que lamentablemente muchas de las personas que se enfermaron, que tuvieron cuadros graves y que fallecieron ingresaron a terapia intensiva, eran personas que venían con comorbilidades graves, digamos. La obesidad es un tema que saltó a raíz de la pandemia y que nos tiene que interpelar como sociedad también, porque la obesidad que tenemos hoy en Paraguay es tremenda. Entonces, era un poco reflexionar sobre los elementos que efectivamente podían mantenernos sanos o evitar formas graves de la enfermedad, más allá de alguna medicación que pudiera existir, ¿verdad? Entonces, yo busqué al comienzo este tipo de discursos que eran más conciliadores, digamos, no tan agresivos, pero que descartaban de entrada el uso de la ivermectina, ¿verdad? Entonces, para mí era mucho más confiable escuchar a un doctor, ahora no me estoy saliendo el nombre del doctor, del director no es director del INIRAM, es Felipe González, el que está, que hablamos tantas veces con él, el neumólogo. Fusilo, ¿verdad? El doctor Fusilo. El doctor Fusilo fue un elementazo, ¿verdad? Un elementazo, un hombre con una claridad mental, tan pegado a la ciencia, y él siempre cuando surgía una información, lo primero que yo hacía era llamarla Fusilo, ¿verdad? Entonces Fusilo, con ese tono así amigable que tiene, empezaba a explicar y decía, bueno, tienen que fijarse ustedes, cuando alguien recomienda la utilización de una medicación, decía, fíjense un poquito cuáles son los estudios científicos que avalan el uso de esa medicación, ¿verdad? Y cuando aparecen esas revistas que son de dudoso origen, que tienen unas cuantas publicaciones que no merecen ningún tipo de importancia, y no podemos prestarle atención a eso. Ahora, si The Lancet me está diciendo que tal medicación puede ser utilizada, porque incluso los defensores de la ivermectina eran tan jodidos, pero tan jodidos, discúlpenme el término, que daban la vuelta, torcían de pronto algunas publicaciones que podían tener algún asidero científico, pero que estaban sacadas de contexto totalmente, ¿verdad? Entonces, automáticamente eso ya huele a algo que no es confiable, ¿verdad? Y entonces, para mí, una manera, y para el grupo, una manera de poder, cada vez que llegaba una información que hablaba de la posibilidad de que una medicación fuera la salvadora de la humanidad, lo primero que hacíamos era, o el doctor Fusilo, o el doctor Tomás Mateo Valmelli, que también fue una persona que llevó mucha información científica a la población, o médicos que tuvieran, digamos, el respaldo de una trayectoria impecable y sobre todo de generar confianza en la gente, ¿verdad? Y por supuesto, y yo decía eso, yo en ese sentido no le di cabida a los charlatanes, a los curanderos,
incluso teniendo el título de doctor, que me parece muy penoso, ¿verdad? Que haya doctores que estén impulsando informaciones falsas o que estén mintiendo o contando medias verdades, ¿verdad? Pero no les di cabida porque entendía que eso podía ser tremendamente dañino para una población que estaba en medio de la incertidumbre, que necesitaba de dónde agarrarse, digamos, para poder caminar en la oscuridad, porque así nos sentíamos todos. Entonces creo que el buscar esas fuentes, ¿verdad? Representantes de las sociedades científicas, que con personas de trayectoria y que hablaran con contundencia nos sirvió muchísimo para ir entendiendo cuál tenía que ser el camino, ¿verdad? Pero obvio, en el comienzo fue más difícil, hasta que empezaron a emerger estas personas que representaran todo esto que te estoy relatando, Nadia. Perfecto, muchísimas gracias, Menchi. Por favor, a vos. Menchi, Nadia es justamente comunicadora de la Sociedad Científica del Paraguay. Mira. Bueno, muchísimo Está gusto, colaborando Nadia. hace mucho tiempo. Bueno, ya vamos cerrando, Menchi, pero te quiero hacer una última pregunta, porque no? después ya viene la otra profe, ¿verdad, Judy, que ya está con nosotros. Nos contaste todo, nos relataste cómo fue tu trabajo, cómo fue el área profesional, pero también querría hacerte una pregunta personal, porque esto, como usaste la palabra, jodió a todo el mundo, literalmente a todo el planeta. ¿Tuviste miedo en estos 2 años? Tuve miedo, la verdad que tuve miedo y tuve, bueno, una experiencia personal bastante complicada porque Oscar, como les conté, enfermó y hubo días en que la situación se tornó bastante complicada, ¿verdad? Y estando los dos encerrados en la habitación, la verdad que a mí me dio una forma bastante leve la enfermedad, yo no tuve siquiera fiebre, tuve sí unos dolores corporales tremendos. Me dijeron, yo no tuve nunca dengue, así que no sé cómo será, pero me dijeron que por el relato que hice, que a una persona que había tenido, me dijo, es muy parecido al dolor articular que te genera el dengue, muy intenso, que no me pasaba con la medicación que me daban, pero más allá de eso, mis pulmones nunca tuvieron complicaciones, o sea, yo no tomé más que paracetamol y eso fue todo para aguantar el dolorcito de cuerpo y nada más, pero tener al lado a mi pareja, ¿verdad? Sufriendo de la manera que sufrió, teniendo que permanentemente ponerle el saturómetro porque llegó a días que saturó a 80 y no lo internamos porque era un momento en donde no había lugar para internarse, ¿verdad? Entonces, acá se instaló una especie de unidad de auxilio y venía todas las tardes una enfermera a hacerle la medicación, para él le tuvieron que hacer toda esa medicación, el Remdesivir, el Clexane, el anticoagulante, todo para poder sostenerlo. Y verle a Oscar, que ha sido mi sostén en muchas ocasiones, diciéndome, estoy por tirar la toalla porque no doy más. Fueron momentos así muy difíciles, de mucho temor, porque realmente pensé que la cosa podía empeorar incluso más, ¿verdad? Eso en lo personal. Y después ese miedo que está en el colectivo, ¿verdad? Ese miedo que está en la sociedad, ese miedo que está en la gente que vos conocés y que se le moría un pariente, se le moría un compañero de trabajo. O sea, vivimos momentos de mucha oscuridad, vivimos momentos de mucha incertidumbre y por el otro lado un gobierno que hacía agua, ¿verdad? Que no respondía de acuerdo a las necesidades de la gente, un gobierno que no era capaz de darnos la herramienta más importante que eran las vacunas, porque aquí hubo inoperancia, aquí hubo corrupción, aquí hubo lamentablemente negociaciones que no se dieron a tiempo. Si bien las vacunas a muchos países no llegaron, tampoco en el tiempo que se hubiera deseado, a Paraguay llegaron bastante más tarde y creo que muchas vidas de esas 16.000 más de 16.000 que tenemos se hubieran salvado, ¿verdad? Entonces, vivimos como sociedad un momento muy complicado y por un lado, creo que nos deja buenas lecciones que ojalá las implementemos, ¿verdad? Y por otro lado, esa sensación de qué mal elegimos a lo largo de décadas para tener las autoridades que tenemos absolutamente inoperantes, indiferentes al dolor de la gente, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos un poco mejor, definitivamente estamos mejor, pero todavía sectores de la población a las que la información no le ha llegado. A veces uno se pregunta, ¿qué otra palabra tengo que expresar para convencerle a alguien
de la importancia de estar vacunados. Quiero que todos sean como Naranjal, que tienen el 104% de vacunados, pero bueno, estamos lejos de eso. 1.200.000 adolescentes entre 12 y 17 años aún no se vacunaron. Y esos son sus padres, son los padres, las madres, tutores, encargados, que no logran comprender la importancia de la protección con la vacuna, ¿verdad? Entonces hay mucho por hacer todavía, lamentablemente. Ojalá que esta pandemia nos dé un respiro, que esa tercera ola no nos afecte tanto, porque no me hago una idea de volver a ese escenario de terror que vivimos en determinados momentos y sobre todo pensar que siga muriendo gente teniendo hoy en la mano la herramienta para evitarlo. Muchísimas gracias, Menchi. Gracias, Edu, a vos por la invitación, a todos por escucharme. Un placer haber estado con ustedes. Bueno, entonces tuvimos la clase así con Menchi Barrio Canal, periodista, presentadora de Telefuturo, NPI y Radio Mundo Mental. Menchi, esperamos tenerte en otra ocasión, estás súper invitada Por y supuesto. bueno, Ciencia del Sur también ya es tu casa. Gracias, gracias, Edu. Abrazo para todos.